Régimen de importación. Los regímenes aduaneros son el tratamiento aplicable a la mercancía sometida al control y vigilancia de autoridad aduanera DIAN, mediante el cual se le asigna un destino específico dentro del comercio internacional y conforme a las normas aduaneras vigentes al momento de la operación, tal como son régimen de importación, régimen de exportación, régimen de tránsito aduanero. También se considera importación la introducción de mercancía procedente de zona franca industrial de bienes y servicios al resto del territorio aduanero nacional. También se considera exportación la salida de mercancías a una sola franja industrial de bienes y servicios. El régimen aduanero es el conjunto de operaciones que están relacionadas con un destino aduanero específico de la mercancía de acuerdo con la declaración presentada por el interesado en la aduana. Ingreso definitivo. Se trata del ingreso de mercancía que había salido de manera temporal bajo una operación aduanera especial de salida. Ingreso temporal, aeronaves o embarcaciones para ser objeto de proceso de acondicionamiento, mantenimiento o reparación. Las formalidades aduaneras se practican en los siguientes casos. Para la reexportación o salida definitiva de los bienes desde el territorio aduanero nacional, cuando la exportación es temporal. Admisión temporal para transformación, elaboración, manufactura o procesamiento, transformación y ensamble. Cuando la importación temporal de mercancías alquiladas o con una opción de compra como leasing para sus procesos de manufactura, pruebas técnicas, mantenimiento, reparación o sustitución. Y cuando una admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Los regímenes aduaneros son un conjunto de normas que debe cumplir toda mercancía que se importa o que se exporta y se hace a través de un documento oficial que se conoce como pedimento, donde se informa de dónde viene o hacia dónde va y cuál es el propósito de dicha mercancía. Existen 5 tipos de declaración aduanera. Estos son: declaración inicial. Es aquella declaración con autorización de levante que no está precedida de una declaración. Declaración anticipada. Es aquella que se presenta con una antelación no superior a 15 días de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Declaración de corrección. Es aquella que se presenta para subsanar errores. Declaración de legislación. Para esta tenemos en cuenta el artículo 228 del Decreto 2685 de 1999, donde procede a declarar las mercancías de procedencia extranjera presentadas a la aduana en el momento de su importación, respecto a las cuales se hubiera incumplido alguna obligación aduanera y dé lugar a su aprehensión. Modificación de la declaración. Para esta tenemos en cuenta el artículo 235 del Decreto 2685 de 1999, donde proceden los eventos señalados en el título cuarto de dicho decreto y para terminar la modalidad de transformación o ensamble o una modalidad de importación temporal. Un depósito aduanero es el régimen aduanero según el cual las mercancías ingresan al territorio aduanero nacional. Son almacenadas por un periodo determinado bajo el control de la aduana, en un lugar habilitado y reconocido para esta finalidad, siempre que no haya sido sometida a un procedimiento diferente. Las personas no residentes en Colombia pueden poseer activos en el país. El giro de las divisas para su adquisición debe efectuarse diligenciando la declaración de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos. En este caso, el inversionista de capital del exterior no goza de los derechos cambiarios previstos en el artículo 10 del Decreto 2080 del 2000 y sus modificaciones. Se considera inversionista de capital del exterior toda persona natural o jurídica o patrimonio autónomo titular de una inversión extranjera directa o de portafolio. Hay que tener muy en cuenta que el inversionista de capital del exterior debe ser no residente. Mercado cambiario.
Es este mar de divisas o monedas extranjeras que encontramos en el territorio colombiano que se celebran entre residentes y no residentes. Dentro de estas operaciones tenemos pago de servicios, asistencia técnica, hoteles, turismo, arrendamiento, importaciones, exportaciones, inversiones, endeudamiento externo, etc. Existen 4 tipos de modalidades de una inversión extranjera directa. Estas son la importación de divisas, la importación de bienes intangibles, recurso de moneda nacional y el aporte de especies de activos intangibles al capital de una empresa. El numeral cambiario es el código asignado por el Banco de la República para identificar las operaciones de cambio que se canalicen a través del mercado cambiario. Cuentas de compensación. Es una cuenta abierta en el exterior por un residente en Colombia, a través de la cual se podrá hacer tanto operaciones en divisas de obligatoria canalización como aquellas que no la requieren, sin necesidad de utilizar un intermediario de mercado cambiario. Adicionalmente, a través de ella se pueden recibir pagos en moneda extranjera de operaciones entre residentes, puesto que esas operaciones, por regla general, se debe pagar en pesos colombianos. Una operación de cambio son importaciones y exportaciones de bienes y servicios, inversiones de capital del exterior en el país, inversiones colombianas en el exterior o operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país. Los derechos cambiarios son el conjunto de principios y preceptos nacionales e internacionales que reglamentan la letra de cambio, el pagaré y el cheque, es decir, títulos que incorporan un derecho de crédito. Las operaciones de cambio del mercado no regulada son las derivadas de la prestación de servicios. Estas operaciones no requieren ser transferidas o negociadas por conducto de mercado cambiario. Los intermediarios cambiarios son las entidades definidas por la Junta Directiva del Banco de la República, es decir, los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial. Una inversión extranjera son aquellas divisas que se reciben del extranjero por parte de un inversionista con el fin de apalancar un negocio o una empresa. La sustitución de inversión extranjera es el cambio de los titulares de la inversión extranjera por otros inversionistas, así como el cambio de la destinación o en la empresa receptora de la inversión. Cuando estamos hablando de reintegro de divisas, nos referimos al ingreso de divisas por conducto de los intermediarios del mercado cambiario o de cuentas en el exterior registradas bajo el mecanismo de compensación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Resolución Externa 8 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, cuando las divisas canalizadas con el fin de constituir inversión extranjera no se destinen para tal fin, se debe devolver el equivalente en divisas de la suma en moneda legal reintegrada, canalizándolas por conducto de mercado cambiario mediante el suministro de datos mínimos para operaciones de cambio por concepto de inversiones internacionales con el numeral cambiario 4565, inversión extranjera no perfeccionada, y seleccionando el tipo de operación inicial. Las zonas francas son un territorio delimitado de un país donde goza de algunos beneficios tributarios, como la exención del pago de derechos de importación de mercancías, así como la exoneración de algunos impuestos o una diferente regulación de estos. Estas zonas francas sirven para, entre otras cosas, ser un instrumento para la creación de empleos y para la capacitación de nuevas inversiones de capital, para ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se establezca, para desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales, para promover la generación de economías de escala, para simplificar los procesos de comercio de bienes y servicios, para facilitar su venta. Estos son algunos de los beneficios legales de los cuales disfrutan las zonas francas.
endeudamiento externo es la suma de la deuda pública hecha por el Estado y la deuda privada hecha por las empresas adquiridas en entidades extranjeras. Tiene 3 formas de financiación, ¿cuáles son? Bonos de deuda, créditos bancarios y préstamos oficiales. Un bien de exportación es aquel tipo de bien producido en determinado territorio y vendido fuera de este debido a la demanda por parte de agentes extranjeros. Esto sucede a diversos motivos. Uno de ellos puede ser el menor costo de producción. Un bien de exportación será aquel que se intercambia fuera de un territorio determinado a cambio de una compensación económica, es decir, es un elemento clave en el comercio internacional. Son bienes comprados por un país en territorio extranjero para su utilización en territorio nacional con propósitos comerciales. Es la vinculación a empresas en el extranjero de activos generados en Colombia por parte de residentes bajo cualquiera de las modalidades. Para calificar una operación como inversión colombiana en el exterior, se deberá tener en cuenta que a la fecha de inversión el inversionista cumpla con la condición de residente, que los aportes correspondan a cualquiera de las modalidades autorizadas y que los recursos efectivamente se destinen al capital de sociedades extranjeras constituidas o por constituir. La inversión extranjera en Colombia son inversiones de capital del exterior efectuadas por no residentes en el territorio colombiano, que pueden ser directas o de portafolio según los activos adquiridos. Para calificar una operación como inversión extranjera en Colombia se deberá tener en cuenta que a la fecha de la inversión el inversionista cumpla con la condición de no ser residente y que los aportes correspondan a cualquiera de las modificaciones y destinos autorizados por la ley. Mercado no regulado. Un usuario no regulado es un consumidor que gracias a superar un nivel límite de consumo de mercancía puede negociar libremente la tarifa con el comercializador que desee. La diferencia entre ambos es que el abandono legal opera en virtud de la ley y el abandono voluntario opera según la persona que tiene el derecho a disponer de la mercancía. Es un protocolo mediante el cual la Administración Aduanera permite la salida del territorio aduanero nacional de las mercancías que han sido sometidas al régimen de exportación. La solicitud de autorización de embarque deberá presentarse a la Administración de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía. Todo esto a través de los servicios informáticos electrónicos. El derecho aduanero es el conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades y funciones del Estado con relación al comercio exterior, incluyendo entre otras el ingreso, salida o tránsito de mercancías. El manifiesto de carga es un documento que consiste en la recopilación de toda la carga de un buque, ordenada por conocimiento de embarque y clasificada por destinos. Sirve para identificar toda la mercancía perteneciente a cada persona que figura en los documentos de transporte. El tráfico postal son postales y envíos urgentes por avión que contengan mercancías que no constituyan expediciones comerciales y cuyo peso no supere los 20 kilos. El tránsito aduanero es el transporte de mercancías que, debido a la distancia de su origen al destino final, han de atravesar diferentes aduanas ubicadas en uno o más países. El valor CIF
es el valor real de las mercancías durante el despacho aduanero, el cual abarca 3 conceptos, los cuales son costos de la mercancía en el país de origen, costo del seguro y costo del flete hasta el puerto de destino. Por sus siglas, Free on Board, que traduce franco a bordo, es una cláusula de compraventa, pero se diferencia en cuanto a que el valor del transporte y seguro es cubierto por el comprador, es decir, por el país de procedencia.